Amigas y amigos del Seminario de Cultura Mexicana, soy Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, y quiero platicarles un poquito qué es la Cineteca Nacional, a qué se dedica, cuáles son sus funciones esenciales. Primero, un poquito de historia. La Cineteca Nacional formalmente se inaugura en 1974, en la esquina de Calzada de Tlalpan con Río Churubusco en la Ciudad de México. Es cuando parte de los estudios Churubusco se le cede un foro a la Cineteca y esta Cineteca se inaugura en esa época. Sin embargo, unos años antes ya había esta función, establecida en la Ley de Cinematografía, que era la de preservación y custodia del acervo fílmico mexicano. Pero no se tenía, digamos, en un local específico, sino es hasta 74, cuando yo les diría que empiezan dos de las funciones esenciales de la Cineteca Nacional. La de difusión de un cine de contenido artístico, un cine de calidad, de contenido artístico, y por otro lado, la de la preservación del acervo fílmico, es decir, de películas que se habían ido donando a la Cineteca, en negativo, en copias. Entonces, de esta Cineteca de 74, pasamos a la Cineteca actual, que se inaugura en 1984. Pero antes de decirles qué es, cómo se inaugura, tengo que comentarles que aquella Cineteca de 74 sufre un terrible incendio en 1982. Y este incendio destruye todas las instalaciones. O sea, se contaba con una sala principal, que era la sala Fernando de Fuentes, como de unos 400 lugares. Se tenía otra salita pequeña que se llamaba el Salón Rojo, como de 100 localidades, y dos o tres salas pequeñitas donde se revisaba el material fílmico, porque también la Cineteca de 1974 era la sede de la Dirección de Cinematografía. O sea, la Cineteca originalmente dependía de la Dirección de Cinematografía, que a su vez era parte de la Secretaría de Gobernación. O sea, y tenía también funciones no solamente de preservación de películas, la Dirección de Cinematografía, sino también de supervisión de películas. O sea, había la clasificación de la película para adultos, para adolescentes y adultos, para todo público, etc. Esto que fue muy importante durante muchos años, que era cómo se clasificaban las películas para que el público las pudiera ver. Entonces, esta Cineteca se nos destruye en 1982 por un incendio que se debió efectivamente a un problema de negligencia. ¿Por qué? Porque en la Cineteca, digamos, se tenía una bodega donde se depositaba material en nitrato. ¿Qué es el material de nitrato? El nitrato es un material que formaba parte de las películas de la primera época del cine. Es decir, sobre todo aquellas películas de blanco y negro estaban en material nitrato. El nitrato les daba una gran calidad, pero al mismo tiempo es muy peligroso, porque el nitrato, al generar gases, son gases explosivos. Y eso fue lo que pasó. O sea, en marzo de 1982 se estaba exhibiendo una película en la Sala Grande Fernando de Fuentes. Para los que les guste los datos anecdóticos, la película que se estaba exhibiendo en el momento del incendio de la Cineteca era La Tierra de la Gran Promesa. Era un ciclo dedicado a Baida. Y entonces, ¿qué pasa? Esto ocurre en la tarde. Yo recuerdo, porque estaba yo enfrente dando clase en la Escuela de Cine. Esto ocurre en la tarde, entre las 6 y las 7. De repente empieza a salir humo de la Cineteca, un humo, y en ese momento, minutos después, viene la explosión. ¿Qué fue lo que pasó? Un cortocircuito en la Fernando de Fuentes que se pasa hasta la bóveda donde estaban depositadas esas películas de nitrato que en principio no tenían por qué estar ahí. O sea, el nitrato se tiene que cuidar,
se tiene que custodiar en recintos especiales. Por ejemplo, las películas de Nitrácoto, que todavía tiene la Cineteca Nacional ahora, están depositadas en una bodega especial de la Filmoteca de la Universidad, en la Filmoteca de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en un espacio donde no hay edificios junto, nada que se pueda, digamos, incendiar si desafortunadamente vuelve a ocurrir un accidente como el que se tuvo con la Cineteca Nacional. Este incendio no solamente acabó con las instalaciones, sino acabó con el material que se tenía depositado. Yo calculo que había en esta época, en 82, cuando menos unas 5,000 películas de largometraje depositadas ahí, que desafortunadamente se perdieron casi en su totalidad. Fue un terrible incendio. La Cineteca después se viene a lo que es ahora su locación actual. Este espacio era conocido como la Plaza de los Compositores. Tenía 4 salas de aproximadamente 500 localidades cada una de ellas. Y era una plaza donde entrabas, había un estacionamiento central grande y digamos, en los corredores de la plaza había comercios, había bancos, había algunas oficinas y estaba un cafecito que era el 8:30. Nosotros cuando reanudamos la restauración de la Cineteca años después, precisamente en homenaje a aquel primer café, se le puso 8:30 al café que actualmente también está en la Cineteca de ahora. Ahora, esas 4 salas daban funciones normales. Los compositores eran los dueños de las salas, la sociedad de compositores, y se hace la venta en lo que entonces era la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, en 1984. Y es cuando empieza a funcionar la Cineteca en este nuevo espacio de la Plaza de los Compositores. Originalmente en 84 no se contaba con bodegas como ahora, sino había las 4 salas, había una zona de oficinas donde se programaba y algunos comercios, algunas cafeterías que les he mencionado. Esta sería como la segunda parte de la Cineteca. Y también ya años posteriores se empiezan a construir bodegas. Entonces, bodegas para almacenar películas. Entonces, se cuenta con varias bodegas para almacenar películas de largometraje, también cortos, y material iconográfico, es decir, fotografías, stills de películas y algunos objetos físicos que durante los años le han sido donados a la Cineteca, como un conjunto de vestidos de Dolores del Río, de sus películas de los años 40. Entonces, a partir de los 80s y principios de los 90s, la Cineteca cumplía ya las 2 funciones principales, que era la de restaurar y preservar películas, custodiarlas, y la de presentar en sus salas cinematográficas, sus 4 salas, ciclos, estrenos sobre cine de calidad y sobre retrospectivas, semanas, por ejemplo, de cine alemán, la semana del cine francés y algunos otros, digamos, eventos que eran presentados en la Cineteca Nacional. La renovación de la Cineteca viene en el 2012. Esas salas originales que tenía la Cineteca, 4 salas originales, en la época de la Sociedad de Compositores, que es musicales, o sea, la Sociedad de Compositores que le venden al gobierno estas instalaciones, se transforman completamente y entonces es una renovación, que es en realidad una nueva Cineteca, que dura aproximadamente 1 año en construcción, el 2012, y que todavía en el 2013 y parte del 14 se termina, ya implica muchas más cosas. Por ejemplo, se construyen 4 nuevas salas de 200 lugares en un área que antes era estacionamiento.
Se hace un estacionamiento al frente de la Cineteca con capacidad para 500 lugares y en la parte anterior, que era la parte del cubo, la parte original de estas salas de los compositores, así se llamaba la Plaza de los Compositores, entonces hay 3 salas de 400 lugares, se renuevan todas las salas y se les dota no solamente de butacas de más calidad, sino también de equipos de proyección de alta tecnología, es decir, la tecnología DCP, es Digital Cinema Package, que es, ya son discos que se ponen en proyectores con computadora y que tú ya no tienes estos rollos grandes que pasabas en un proyector y que iban muchas veces, se rompían o había algún accidente mayor, se podían incendiar cuando se exhibía el nitrato, pero que es ya con la tecnología digital quedó ese mundo de la proyección atrás. Entonces, en la nueva Cineteca se tienen las 4 salas nuevas, se tiene también 3 salas de las anteriores completamente, digamos, acondicionadas y 2 salitas pequeñas donde se dan conferencias y cursos. Entonces todo esto nos habla de un universo de 10 salas, 3 salas de alrededor de 400 lugares y 5 salas de 200 lugares y 2 salas chiquitas como de 40 lugares. Eso es la Cineteca actual en cuanto a difusión. Y sigue habiendo todo este espectro de estrenos de películas internacionales de calidad, o sea, las que han ganado los premios en Cannes, los Óscares, ciclos, retrospectivas, semanas, y también hay mucho interés en el rescate de los clásicos de la cinematografía universal. Entonces, todas las semanas se pasan en una de las salas grandes un ciclo que se llama Clásicos, donde se rescatan películas silentes, se rescatan películas de grandes autores como Bergman o Scorsese, y siempre hay los fines de semana reestrenos de películas clásicas porque han sido restauradas, que es otro de los fenómenos importantes que se dieron tecnológicos. Es decir, durante los últimos 20 años se han desarrollado instrumentos para la restauración de películas. Y entonces esta Cineteca moderna, digamos la última versión de la Cineteca, cuenta con un laboratorio de restauración, donde técnicos especializados se dedican a restaurar películas. Es decir, limpiarlas, quitarle los fallos que puedan tener, renovarlas en un gran sentido. Cuando tú las ves proyectadas nuevamente en la pantalla, parece que se filmaron la semana pasada. O sea que realmente hay una tecnología que nos permite dejar las películas en muy buenas condiciones de restauración. También se cuenta con una videoteca que antes no existía, donde gente de nuestra comunidad, cinéfilos, pueden venir a ver gratuitamente películas de un acervo importante que se ha ido acumulando año con año y que ahora tienes tú cuando menos 8,000 títulos de películas que se pueden, digamos, pasar en pequeños espacios con computadora para que los investigadores, el público vea películas que le interesan. Y creo yo que algo que tiene la Cineteca es también este ambiente que te permite que la gente venga, esté en los jardines. Hay funciones al foro del aire libre que tampoco existía antes. Se meta a un café, esté a gusto, se meta al centro de documentación a leer revistas de cine. O sea, hay un espacio muy, muy interesante para que la gente realmente pueda profundizar en la cultura cinematográfica. Algo de los últimos años ha sido la parte académica, es decir, se imparten cursos, digamos, para todo público, cursos de extensión, con ciclos de conferencias y cursos, por ejemplo, sobre el neorrealismo italiano, sobre el expresionismo alemán, sobre directores como Bergman o como Buñuel, y se los dan especialistas en estos temas como cursos de extensión académica de la propia Cineteca. También en años recientes se estableció un convenio
con la Universidad de Guadalajara para que sea la Cineteca sede de una maestría que se ofrece conjuntamente Universidad de Guadalajara, Cineteca Nacional, y ahora estamos en este 2020 esperando ya que se reciba nuestra primera generación. Son cursos de 2 años de maestría sobre diferentes temas de la historia del cine, la teoría del cine, de los géneros, y ha sido muy, muy interesante porque te permite ir formando especialistas en la historia del cine y en la teoría del cine. Estas 3 áreas de Cineteca, preservación, custodia y con toda esta área nueva de restauración de películas, nos ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, durante los últimos 6 años se han restaurado alrededor de 100 películas de las mejores del cine mexicano. Películas clásicas que de otra forma se perderían porque los materiales fílmicos se van deteriorando por el paso del tiempo. En el área de programación, difusión, cuando están funcionando las 10 salas, tienen un impacto muy importante en nuestro público. Estoy pensando en el año de 2019, hay, por ejemplo, la asistencia durante ese año de alrededor de 1.200.000 personas a funciones de cine. Es decir, estamos hablando de un promedio de 100.000 personas al mes. Esa es la asistencia regular a la Cineteca. Desafortunadamente, en el 2020, ¿verdad? Que es desde ahora lo vamos a conocer como el año de la pandemia, ¿verdad? Recordando yo aquella película de El año de la peste, de Felipe Casals, este es el año de la pandemia, entonces no podemos hablar de cuánta gente vino en este año, en 2020, porque solamente trabajamos enero y febrero en una forma, digamos, regular. Entonces, hay mucho interés por el público, hemos comprobado que hay un público que le interesa otro tipo de cine, un cine más artístico, un cine más de temáticas sociales, un cine más de reflexión. Y el área también de la extensión académica, pues estamos muy contentos por los resultados de la gente que le gusta venir a cursos de la Cineteca, y hay personas que han tomado 4, 5, 6, 10 cursos diferentes o más. Y entonces se vuelve muy interesante este brazo también de la Cineteca que tiene que ver con lo académico, con la extensión, con la investigación. Publicamos libros, también no solamente promovemos nuestra programación en folletos y libritos especializados, sino también se publican libros que tienen que ver con la historia del cine mexicano. Hubo hace años una espléndida conexión que se llamaba La Historia Documental del Cine Mexicano, coordinada por Emilio García Riera, que desafortunadamente a la muerte de don Emilio, que ocurrió hace ya unos 20 años, se paró la publicación de este libro. Entonces nosotros hemos tomado, porque es una historia que te va dando cuáles son las películas que se van filmando cada año. Y esto es muy importante porque te permite tener, ¿verdad?, una información, un registro de lo más importante en nuestro cine. Entonces, es el área de publicaciones, hay gente que viene a consultar libros a la Cineteca, y entonces nosotros con todo gusto les damos ese apoyo. Entonces, serían las 3 áreas fundamentales, y también no solamente hay una presencia nacional, porque se han establecido convenios con otras ciudades que tienen también espacios similares a la Cineteca. Por ejemplo, Guadalajara, la Universidad de Guadalajara tiene una cineteca recién inaugurada hace algunos meses, que pasan películas, tienen cursos simultáneamente como nosotros en la Cineteca de México. Con Guadalajara, con Monterrey, hay una cineteca en Nuevo León que también tiene un convenio de colaboración con la Cineteca Nacional, y le mandamos la muestra, el foro y algunos otros ciclos.
y muchas otras ciudades. Ahorita hay como 30 sedes alrededor de la República Mexicana que están trabajando con la Cineteca Nacional. Entonces, muy interesante. Entonces, tenemos lo académico, lo educativo, tenemos la programación central y la descentralización de esta programación a cinetecas y espacios culturales del interior de la República, y tenemos la custodia de los acervos de cine y el trabajo en algunas restauraciones que nos permiten tener películas espléndidas del cine mexicano que son requeridas nacional e internacionalmente. Si hablamos de las perspectivas, o sea que yo les diría que esta cineteca, la Cineteca Nacional actual, como ustedes saben, ubicada en Avenida México, Coyoacán, muy cerca de Río Churubusco, ya está funcionando, digamos, en plena ocupación. Ya es difícil que pueda venir más gente, sobre todo en los fines de semana. Entonces, nuestra meta es poder descentralizar la cultura cinematográfica, o sea, fomentar que se hagan más cinetecas. Y actualmente, como yo les comentaba, trabajamos con como 30 espacios que son cinetecas de universidades como la Cineteca de la Universidad de Aguascalientes, cinetecas que se han creado en estados como en Zacatecas, la Cineteca de Zacatecas, en Nuevo León, la Cineteca de Nuevo León, trabajamos con el Foro Universitario y la Cineteca de Guadalajara. Sin embargo, pensamos que la Ciudad de México requiere más espacios. Y uno de los proyectos más importantes de esta administración es la instalación, la construcción de una cineteca en el bosque de Chapultepec. Es lo que se va a denominar la Cineteca Nacional Bosque de Chapultepec o la Cineteca Nacional Poniente, que va a estar ubicada en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Como ustedes saben, quizás sea el proyecto cultural más importante de esta administración, cuando menos en lo que se refiere a la Ciudad de México. O sea, es la rehabilitación del bosque de Chapultepec. Me refiero básicamente a los museos, a la parte botánica, que será como un recorrido, y en esta última sección que antes estaba cerrada al público, se llama la cuarta sección, que ya estaría dentro del área que sería Santa Fe. Ahí va a estar ubicada la Cineteca Nacional Poniente. Y va a ser muy interesante porque le vamos a poder ofrecer al público que muchas veces no viene a la Cineteca de Coyoacán porque le queda muy lejos, la posibilidad de que también acceda a los ciclos, las retrospectivas y todos los, digamos, las ofertas de cine de calidad que le ofrece la Cineteca Nacional de México.